Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Muy buenas tardes, les reciban un cordial saludo. Estamos aquí en nuestro programa Luces para el Alma. Reciban un fraternal saludo en este día. Aquí estamos. Jorge Berrío, mi nombre, y Víctor Madero. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Aquí muy felices de participar en este espacio de Luces para el Alma. Bien, hoy queremos hacer una reflexión porque es un tema muy amplio, ¿no? Pero solamente una reflexión para que como espíritas meditemos algo sobre lo que estamos viendo ahora que se está muy popular, todo esto de los géneros sensuales, la diversidad sexual, las orientaciones, todo esto que está creando mucha popularidad y se está viendo que hay una visión muy materialista de esto que se está interpretando, ¿no? Pero vamos a hablar hoy un poco sobre lo que es la visión espírita de esa apreciación, ¿no? Lo primero que tenemos que reflexionar es que en el libro de los espíritus hay unas preguntas que nos hablan sobre el sexo, que Allan Kardec le hizo esa pregunta a los espíritus. ¿Tú puedes aclararnos sobre eso? Sí, efectivamente. Tenemos la pregunta 200, donde los guías de la humanidad preguntan, y ellos mismos dan la respuesta muy grande a Allan Kardec sobre si los espíritus tienen sexo. Esta es una pregunta muy interesante porque los guías de la humanidad responden categóricamente a Kardec que los espíritus como tal no tienen sexo, sino que el sexo depende de la organización fisiológica. Por lo tanto, los espíritus pueden encarnar como hombres o pueden encarnar como mujeres. O sea, existirían dos formatos básicamente en la naturaleza desde el punto de vista físico. Biológico, sí. Pero ahí también esa pregunta 200 del libro de los espíritus nos dice que no tienen los espíritus sexo como lo vemos nosotros. Es decir, desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Pero a nivel espiritual podremos decir que hay sexo. Desde el punto de vista espiritual, podríamos decir que los espíritus se identifican por los sentimientos. Esa es la respuesta que nos dan los guías de la humanidad. Pero desde el punto de vista como encarnados, sí, podemos ver estas características fisiológicas bien determinadas, tanto en el hombre como la mujer, que al unirse pueden procrear. Bueno, y es interesante cuando le hace la pregunta que si uno cuando está en el plano espiritual puede venir, ¿qué preferencia? Si como hombre o como mujer. Y la respuesta que dan es muy interesante. Sí, la respuesta es muy interesante porque los guías de la humanidad responden que según las necesidades evolutivas, según las pruebas que se deban vivir, según las experiencias que se quieran desarrollar, porque los mismos guías de la humanidad comentan que qué tal sería que si una persona siempre fuese hombre, sabría solamente lo de los hombres, o si fuese siempre mujer, solamente sabría lo de la mujer. Y aquí veríamos la verdadera justicia de Dios, que da la oportunidad al ser humano, al espíritu como tal, de tener experiencias en ambos sexos. Eso entonces nos da una claridad de que uno no viene al cuerpo físico en el cuerpo equivocado. ¿Sí? No, hemos escogido en el plano espiritual el cuerpo de hombre o de mujer de acuerdo, como dicen los espíritus, los guías de la humanidad, de acuerdo a las necesidades evolutivas de cada uno de nosotros, a las pruebas que tenemos que vivir y muchas veces a las expiaciones, ¿no? Porque hay sufrimiento también en el área de la sexualidad, ¿no? Sí, hay mucho sufrimiento más basado por la ley del uso, ¿sí? Aquí tenemos que tener muy en cuenta eso, que no vamos a hablar del uso que se le da al sexo, la falta a veces de educación que existe tanto de heterosexuales, ¿sí?
como cuando hablamos también del homosexualismo, porque generalmente se ataca simplemente al homosexualismo y no se ve también que el heterosexual también comete abusos que se van a transferir más tarde en otra existencia a través de una serie de pruebas, que son las situaciones de las cuales hoy se habla mucho. Pero entonces aquí ya entra un nuevo concepto, la reencarnación. Sí. La reencarnación es un concepto claro, es una ley divina que viene a dar una explicación de toda esta diversidad que hoy hay, que hoy de gustos y de placeres. Porque que en la reencarnación nosotros reencarnamos muchas veces, como dice ahí en el libro de los espíritus, la pregunta 200, 201 y 202 del libro de los espíritus. Nosotros reencarnamos con pruebas, con experiencias que tenemos que vivir y no hay una podríamos decir, equivocación en el cuerpo físico que escogemos quizás nosotros mismos, allá en el plano espiritual antes de encarnar. Entonces escogemos nuestro cuerpo o también los guías espirituales nos ayudan de acuerdo a las cargas de experiencias que tenemos y que necesitamos tener este cuerpo físico con las determinadas condiciones orgánicas, físicas, necesarias para nuestra evolución. Entonces la reencarnación realmente es una gran explicación, ¿no? Una gran explicación de por qué venimos con determinadas tendencias, inclinaciones, que desde Carlos Gustavo Jung ya comenzó a identificar desde el punto de vista psicológico, lo que nosotros los hombres tenemos una parte femenina que es el ánima y las mujeres tienen una parte psicológica masculina que es el ánimos. ¿De dónde viene ese ánima y ese ánimos? Sí, es que existe en nosotros, según la teoría psicológica de Carl Gustav Jung, existen esas dos, como decirlo, polaridades, que según las necesidades evolutivas, cuando estamos encarnados en un cuerpo de hombre, se manifiesta más este ánimos. Pero eso no quiere decir que esa ánima se encuentra también en cada uno de nosotros, como encontramos hombres que son delicados, pero que no presentan ningún conflicto en su manifestación personal. Y hay mujeres que están muy cargadas de esta parte psicológica masculina, pero que tampoco presentan un conflicto. Esto nos lleva a entender que todos estos componentes hacen parte de un proceso evolutivo en el cual cada uno de nosotros está de una u otra manera desarrollándose. Por lo tanto, la sexualidad es una potencialidad, es una fuerza energética que todos tenemos y que cada día, a medida que vamos evolucionando, cada día se sublimiza más y más. El problema sí no está en nacer con determinadas características psicológicas que son muy fuertes a nivel con respecto a lo del cuerpo biológico que tenemos, ¿no? Sino más bien es el uso. Sí, es el uso. El uso y el abuso que a veces hacemos de estas energías que son naturales en el ser humano. Y como nosotros como espíritus que reencarnamos, mucho lo vemos en mucha promiscuidad, la prostitución, los desmanes en esta área del sexo. De acuerdo a la reencarnación, eso tendrá también sus repercusiones en un futuro, ¿no? Porque una persona que se habitúa tanto a determinados comportamientos, a determinadas acciones en el área de la sexualidad, va a tener en la próxima vida unas consecuencias, ¿no? en sus necesidades fisiológicas y psicológicas, que ahí es donde vienen las necesidades de tener si es hombre, pues de tener unas condiciones femeninas, de vestirse femeninamente, si es mujer, quiere tener características de hombre, porque viene el acervo, ¿no? el antiguo espiritual de lo vivido en el ayer, que marca, porque todos son consecuencias, ¿no? Consecuencias del uso y del abuso de nuestro libre albedrío.
O sea, viniendo como una especie como de conflicto. De conflicto. Sí, de conflicto ante la polaridad. Ante la polaridad, sí, porque hay personas que no tienen conflicto, se sienten felices con sus tendencias y sus inclinaciones, pero ante la polaridad. Es decir, que no hay una identificación entre lo psicológico y lo físico. Entonces, hay muchos que son atormentados por esa falta de conexión entre lo psicológico y lo fisiológico. Pero hacemos este programa, la Misión Espírita, para que busquemos respuestas en las leyes divinas, que realmente nos está viendo que nosotros mismos somos los constructores de nuestro propio destino. ¿Cómo queremos vernos como mañana? La próxima vida, porque todos así nos creamos en la reencarnación, vamos a tener una próxima vida. Ya hemos tenido muchas anteriores y sigue el proceso de la evolución, del progreso, para llegar a la perfección. La perfección es relativa, porque el absoluto perfecto es Dios. Entonces nosotros tenemos en este momento que vivir experiencias que sean cada día más liberadoras, no que sean para un futuro una carga o una problemática en nuestra vida que vamos a tener, ¿no? Como hombre o como mujer. Tenemos que aprender a respetar, a valorar. Y todo comienza por nosotros, ¿no? Nosotros hoy, en el área del comportamiento, en el área sexual, en el área de las relaciones familiares, económicas, laborales, todos esos aspectos que repercuten en la felicidad de uno, ¿no? Sí, eso llevándolo a un ejemplo, un hombre que ha abusado, ha sido mujeriego, ha abusado totalmente de su función sexual masculina, cuando llega al plano espiritual y pide regresar nuevamente aquí a la escena terrena para equilibrarse ante las leyes divinas, debido a esa tendencia que trae, ¿sí? Esa tendencia que trae de búsqueda de mujeres, reencarna como mujer y comienza a sentir ese conflicto. Comienza a sentir el conflicto de una mujer que la atrae a otra mujer. Y ese conflicto es muy fuerte en esta sociedad. Y esta sociedad que no comprende estos mecanismos, ataca, fustiga, porque esto no quiere decir que la persona sea mala ni enferma, ¿no? No, porque sino que está cargando un conflicto que ante las leyes divinas requiere armonizarse nuevamente, ¿sí? Tranquilizar esa función sexual, disciplinarla, desarrollar más el sentimiento, porque solamente muchas personas piensan que es un tema de depravación. Pero sí, no es. Y tampoco yo lo miro como un conflicto, porque es que la persona, yo conozco casos de personas que es natural, sí, porque lo traen consigo, la tendencia y la inclinación, y no lo ven, no sienten que es un conflicto, sino que le gustan los del mismo sexo, la atracción por el mismo sexo, pero no tienen una explicación de por qué. Y más ahora que la doctrina espírita nos está explicando, uno escogió el plano espiritual, el sexo. Entonces, si ya venía con la tendencia que le gustaba las mujeres, la pregunta entonces, ¿por qué desde el mundo espiritual escogí ser mujer? Si me gustan los hombres, ¿por qué escogí en el plano espiritual encarnar como hombre? Para que me atraigan los hombres. Si entre hombre y hombre no podemos reproducirnos. Es decir, es importante que nos hagamos una serie de preguntas para no dejarnos llevar solo por lo que es natural en la carga psicológica de lo que se ha vivido y experimentado en existencias anteriores, ¿no? Entonces uno tiene que también meditar, reflexionar, porque esto del área del sexo no hay que reprimir, ni culpa, sino educar, disciplinar, trascender, para que así tengamos esa certeza de que Dios, como Dios nos enseña la doctrina espírita, no castiga a nadie, no es un Dios castigador, sino un Dios de amor. Nos está dando siempre oportunidades para trascender y para crecer. Y en el área sexual también es una área
fundamental para la vida, porque no solamente la sexualidad es para la reproducción, es también para el equilibrio emocional, espiritual de esas cargas sexuales que son complementarias para la existencia humana. Entonces, como tienen muchos religiosos, decir que solo hay que reprimir la área sexual porque solo para la reproducción, y eso no es cierto. Eso no es cierto. También sirve el placer, la alegría de compartir con una pareja, el construir una familia, un hogar. Es decir, todos esos aspectos emocionales, psicológicos, espirituales, que como seres humanos necesitamos cubrir, ¿no? ¿No? Y vemos muchos casos en la historia de personas que de una u otra manera subliman todas estas energías sexuales y las transfieren, las canalizan a través de las grandes obras de arte, obras de literatura, de música, muchas expresiones de servicio a la humanidad, viviendo esta prueba de manera muy tranquila. Por eso es que este es un tema muy amplio para abarcar y que nosotros tenemos que estudiar. Sí. Estudiar porque a veces somos dados a la burla, somos dados al atacar, a las fobias, aquellas personas que tienen un género, viven una experiencia, un género diferente, y que la doctrina espírita invita a entender y a comprender a la luz de la razón, de que todos tenemos una potencialidad sexual y que trabajándola, desarrollándola, creamos grandes obras para la creación. O sea, damos espacio a mucho trabajo a favor de la humanidad. Utilizamos nuestras energías sexuales con el fin de hacer crecer, de tener un servicio a los demás. Por eso es importante este estudio, Jorge. Sí, por eso es importante que tengamos de que hay que tomar conciencia de esta área de nuestra vida, que no lo es todo. Porque ahora estamos haciendo tanta publicidad que parece que la sexualidad era todo. Y no, es un aspecto de nuestra vida. Son muchos aspectos de nuestra vida humana, aquí como encarnados, que un día vamos a dejar este cuerpo. El equilibrio perfecto fue el ejemplo del Maestro Jesús, que tenía desarrollado tanto su ánima, la parte femenina, como el ánimo, la parte masculina. No necesita, como es un espíritu tan perfecto y evolucionaba, no necesitaba la copulación sexual material, porque era un espíritu que venía ya con un equilibrio, donde mostraba en determinados momentos ternura, amor, y en otra fuerza, enseñanza, la parte varonil, ¿no? Entonces mostraba ese equilibrio, demostrándonos que toda esta cantidad de nombres en las orientaciones y géneros que están saliendo a la luz pública es porque no se ha entendido realmente desde el punto de vista espiritual que somos espíritus que estamos aquí viviendo pruebas y expiaciones, que no hay que sentirse lo peor, ni culpa, ni que somos inferiores, ni que están enfermos, ni que nada. Cada uno vive las experiencias necesarias para su evolución. ¿Qué tenemos que aprender? A usar bien, con equilibrio, siempre constructivamente, siempre en pos de nuestra felicidad, de nuestra paz, sin abusar de nuestro cuerpo, sin dañar nuestro cuerpo, ni abusar de los sentimientos de otros, ni llevar por caminos errados, sobre todo a los niños, ¿no? Que los niños hay que dejar que desarrollen su infancia. Los niños no están para decidir de qué sexualidad traen y cómo traen, ¿no? Para eso es la función de los padres: orientar, educar, ¿sí? Y si las tendencias son muy fuertes, muy marcadas, no reprimir, no castigar, sino educar, guiar, para conducir estas almas a que vengan a desarrollar también su espiritualidad. Los niños hay que cuidarlos, dejar que desarrollen su infancia, su experiencia evolutiva, ¿sí? Y no enseñarles cosas que todavía ellos no tienen por qué decidir. Hay que dejar que el espíritu madure en esta experiencia.
¿Qué piensas tú? Sí, esta es la gran invitación que deja la doctrina espírita, que tiene que ver con la educación. Debemos educarnos moralmente. Educar moralmente es educar las costumbres. Y educando las costumbres es que vamos a ver grandes transformaciones en la sociedad. Comprensión, entendimiento, tolerancia, son palabras importantes que la sociedad debe desarrollar ante todas las expresiones de la sexualidad que estamos viendo hoy en día. Y recordar que todos somos hijos de Dios. Todos tenemos nuestras luchas, nuestras carencias, nuestras necesidades. Entonces no juzgar. Si algo no nos gusta, respetemos las decisiones de los otros, pero desarrollemos más nuestra espiritualidad para tener la autoridad moral de poder orientar a aquellos que necesitan tranquilizarse en medio de sus conflictos, de sus sufrimientos, de sus dolores que traen en el alma, mostrando que realmente se sufre, mucho sufre por las distintos aspectos diarios de la vida. ¿Sí? Entonces hoy, en este programa queremos poner estos puntos de reflexión para que así aprovechemos este cuerpo físico, aprovechemos esta experiencia corporal para que así podamos ser siempre instrumentos de amor y de paz. Muchas gracias. Mil gracias. Seguimos la doctrina espírita, que es fuente de luz para nuestras vidas. Que tengan un feliz día y los invitamos nuevamente a este espacio Luces para el Alma, un espacio para el encuentro con la doctrina espírita. Sumérgete en talleres prácticos y conecta con almas afines. Despierta tu conciencia y abraza tu potencial infinito en esta celebración de luz y amor. Obtén más información en www.confecol.com/congreso.